con nuestras clases de fuerza. La tercera fuerza, que es la fuerza de fricción o rozamiento, la vamos a anotar como FR. Recordemos que en la parte de arriba siempre vamos a dibujar una flechita para indicar que es una magnitud de carácter vectorial. La fuerza de fricción o rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento. Es una fuerza que se opone al movimiento. La expresión matemática, fuerza de fricción o rozamiento, es igual a menos μ por n. El signo menos es para indicar que se opone al movimiento. Esta es la letra griega μ para indicar que es el coeficiente de fricción o rozamiento. Depende de la naturaleza de la superficie. Entre más áspera o más rugosa sea la superficie, la fuerza de fricción o rozamiento será mayor. Y entre más lisa sea la superficie, la fuerza de fricción o rozamiento será menor. Por lo tanto, este coeficiente depende de la superficie de contacto. Y n viene a ser la normal. Otra manera de escribirlo es igual a menos μ por n, que puede ser masa por gravedad, o menos μ por W, que es el peso. Siempre y cuando, aclaro, estemos hablando de un objeto que esté en una superficie horizontal, porque ahí la normal es igual al peso. Y aquí decimos que el objeto cumple con una condición de equilibrio cuando la normal es igual al peso. Vamos a dibujar entonces en estos tres diagramas de cuerpo libre la fuerza de fricción o rozamiento, pero para poderla dibujar vamos a suponer que en este caso el objeto se mueve hacia la derecha o sobre él actúa una fuerza hacia la derecha. Como es una fuerza que se opone al movimiento, la fuerza de fricción o rozamiento entonces ahora va dirigida hacia la izquierda. Cuando el objeto está en un plano inclinado, podemos presentar dos situaciones. Primero, que el objeto se deslice por efectos de la gravedad o porque la superficie tiene un coeficiente de fricción o rozamiento muy pequeño, es decir, es una superficie lisa, lo cual permite que se desplace con facilidad el objeto. Entonces, si el objeto se está deslizando hacia abajo, entonces aquí hablemos de una fuerza hacia abajo. La fuerza de fricción o rozamiento, recordemos, lo más importante es que se opone al movimiento. Entonces en este caso irá en este sentido. Pero si el objeto está sometido a una tensión y una cuerda lo está jalando hacia arriba, entonces la fuerza de fricción o rozamiento irá en sentido contrario, hacia abajo. En este caso, analicemos. El objeto está acá sometido al peso, la fuerza normal. Entonces, si el objeto se está deslizando hacia abajo, la fuerza de fricción o rozamiento entonces irá en sentido contrario, fuerza de fricción o rozamiento. Entonces, la tercera fuerza se opone al movimiento, también es una fuerza de contacto, y la fuerza de fricción o rozamiento la determina la superficie de contacto. Entre más lisa sea la superficie, la fricción o el rozamiento va a ser mínima, o podemos llegar en algún momento a decir que es nula. Por eso en los ejercicios que se analizan de prueba saber 11 aparece la frase despreciando la resistencia o sin tener en cuenta la fricción o el rozamiento. Entonces partimos del hecho de que es una superficie lisa, lo cual permite que el objeto se deslice, nada lo frena, nada lo detiene.